Bien, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Emiliano Solano, soy médico en formación y el día de hoy vamos a revisar el tema de gamapatías monoclonales. Las gamapatías monoclonales son neoplasias derivadas de células plasmáticas. El aspecto de las gamapatías monoclonales en realidad es bastante más amplio que mieloma múltiple. No todo es mieloma múltiple, como ya lo habrán leído, pero es la más frecuente de las gamapatías monoclonales. Entonces tenemos desde mieloma múltiple, que ahorita vamos a ver cómo distinguir el sintomático del asintomático, MGUS, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, las amiloidosis de cadenas ligeras y algunos otros como los plasmocitomas solitarios, la microglobulinemia de Waldenström y el POEMS. No los vamos a revisar todos, pero veremos por lo menos lo más importante para la práctica clínica. En general, todas las gamapatías monoclonales se van a caracterizar por la secreción de una proteína monoclonal. Entonces, en esta gráfica de barras podemos apreciar las tres más frecuentes, que son la amiloidosis de cadenas ligeras, el mieloma y el MGUS. Y también pues, nos va a decir con qué frecuencia tienen algunas de estas proteínas monoclonales. Si vemos las barras de mieloma, que son las que están de color blanco, los más frecuentes de mieloma es que sea de tipo IgG kappa, seguida de IgA y ya después las cadenas ligeras. En la amiloidosis lo más frecuente es que sea de cadenas ligeras lambda, aquí lo estamos viendo, amiloidosis es la que está de color negro, más frecuentes cadenas ligeras lambda. Y para MGUS lo más frecuente es que sea lo mismo que mieloma, porque lo que caracteriza a una gamapatía monoclonal de significado incierto es que pues eventualmente evolucione hacia un mieloma múltiple. Pero bueno, aquí lo más relevante es que mieloma en la mayoría de los casos va a ser de tipo IgG y la amiloidosis de cadenas ligeras, pues las cadenas ligeras son de tipo lambda. En cuanto al mieloma múltiple, lo más específico es que sea el 1% de todos los cánceres y 10% de todas las neoplasias hematológicas. La mediana de edad al diagnóstico es grande, alrededor de los 66 años, aunque algo parecido con lo que vemos en otras neoplasias en México es que la edad sea pues más joven. En México es alrededor de 10 años menos, pues es bastante frecuente entonces que tengamos a gente muy joven con mieloma múltiple. En cuanto a los subtipos, pues ya más o menos los vimos en las imágenes previas, pero aquí está el porcentaje en el que se pueden presentar. Lo importante que tenemos que entender es que en mieloma lo que vamos a tener son células plasmáticas anormales, pues malignas, que producen una proteína monoclonal. Esta puede ser la inmunoglobulina completa o pueden ser solo las cadenas ligeras. Lo más frecuente es que sea la IgG completa en más de la mitad de los casos, seguido de la IgA con un 21% de los casos y cadenas ligeras kappa, acá con 16%. Algo que es muy evidente también es que la IgM es rarísima. Un mieloma IgM es prácticamente anecdótico, con menos del 0.5% de los casos. Entonces, si tenemos una gamapatía monoclonal que sea IgM, la probabilidad de que sea mieloma múltiple es muy, pero muy baja. Hay que pensar más bien en otra, específicamente en Waldenström, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la más frecuente de todas es la anemia. Más del 70% de los pacientes van a tener anemia, que va a ser una anemia regenerativa, seguida de dolor óseo. Que bueno, aquí el dolor óseo puede ser por muchas causas. Puede ser dolor óseo simplemente por la infiltración de las células plasmáticas, que no es lo más frecuente porque no suelen hacer infiltraciones tan masivas. Puede ser también por las lesiones líticas o por fracturas patológicas asociadas al mieloma. La falla renal se hace evidente por la elevación de la
creatinina en casi la mitad de los casos. Después tenemos algunas manifestaciones pues, más inespecíficas como la fatiga o debilidad. La hipercalcemia acá es muy característica de mieloma. Siempre que veamos un paciente con hipercalcemia, mieloma tiene que estar en nuestra mente como uno de los diagnósticos diferenciales. Y bueno, también podemos tener pérdida de peso. Algo que es muy importante es que si nos fijamos, síntomas B no hay en mieloma. Es decir, fiebre por mieloma es rarísimo. Así como en los linfomas, pues sí es muy frecuente que puedan tener fiebre, en mieloma no. Lo que sí sucede en mieloma es que el riesgo de infecciones es muy importante, porque los pacientes van a tener pues esta proteína monoclonal anormal y eso hace que tengan, en la mayoría de los casos como vimos, hipogamaglobulinemia, que bueno, van a estar produciendo una IgG patológica, pero no tienen inmunoglobulinas normales. Entonces los pacientes al final tienen una hipoglobulinemia, y esto va a hacer que tengan mucho riesgo de infecciones. Entonces, si vemos de este lado, la principal causa de hecho en pacientes con mieloma son las infecciones, seguido de la falla renal. Y bueno, como se los pongo acá abajo, puede haber hasta un 30% de pacientes que se diagnostiquen estando asintomáticos. Esto, tengo que mencionar, es en países de primer mundo. La realidad es que en México es muy infrecuente. Acá tenemos el problema contrario, que los pacientes llegan en etapas tardías de la enfermedad. Entonces hay muy poca sospecha en etapas iniciales. De ahí mi inquietud de hacer esta sesión. En cuanto a los cuadros clínicos específicos, la enfermedad ósea nos puede dar lesiones líticas. Estas van a ser en sitios pues, más frecuentes como el cráneo, costillas, vértebras, pelvis y en las epífisis de los huesos largos. Hay osteoporosis también y fracturas patológicas, que es muy frecuente que los pacientes debuten con fracturas vertebrales. Adultos mayores que se les fracturen las vértebras, hay que checar que no tengan mieloma porque es una de las características, según la literatura y la información basada en evidencias, más frecuentes. Y también fracturas en costillas son relativamente frecuentes. Ahora, la falla renal en mieloma múltiple es multifactorial. La hipercalcemia contribuye claramente, pero también puede existir una falla renal directa por el depósito de las cadenas ligeras en los túbulos y el parénquima del riñón, que esto se conoce también como la proteinuria de Baines-Jones o riñón de mieloma. Para hacer el diagnóstico tenemos que hacer un diagnóstico muy ordenado y muy preciso de lo que estamos buscando, porque además tenemos que poder clasificarlo bien dentro de todo nuestro espectro de gamapatías monoclonales. Entonces, para hacer el diagnóstico de mieloma necesitamos estas tres cosas necesariamente. Lo primero es demostrar que están presentes estas células plasmáticas clonales. Lo segundo es demostrar la proteína monoclonal. Y lo tercero es demostrar que esta proteína monoclonal está causando pues un daño a un órgano blanco. Entonces, las células plasmáticas clonales se pueden ver en dos formas. Encontrando más del 10% en médula ósea de estas células plasmáticas, que pues va a ser en la mayoría de los casos. Aunque algunos pacientes no van a tener este criterio, pero sí tienen un plasmocitoma. Un plasmocitoma pues es un tumor de las células plasmáticas en algún sitio, generalmente extramedular. Lo más frecuente es que sean paraóseos, o sea, pegados al hueso. Entonces, cualquiera de estos dos criterios, el punto es encontrar esas células plasmáticas anormales en algún lado. Las células plasmáticas son muy fácil de reconocer en médula ósea. De manera pues, característica, el núcleo se encuentra lateralizado. Al lado del núcleo podemos ver este pues, halo blanco. Tienen, se dice que una morfología de huevo estrellado. Y el resto de la célula es con un azul pues bastante intenso, ¿no? Y en algunas incluso se pueden ver las vacuolas, que serían pues las inmunoglobulinas. Ahora, las proteínas monoclonales las podemos distinguir en suero y en orina a través de diversos métodos que vamos a ver más adelante, pero lo más frecuente es que sea por electroforesis.
La patognomonia, para recordar el daño a órgano blanco, es el CRAP, que pues es calcio, porque hay una franca hipercalcemia, el riñón, anemia, y bone, que pues es hueso en inglés. Estos son los 4 sitios de afección a órgano blanco que nos va a dar mieloma. Ahora, si un paciente solo tiene una proteína monoclonal, pero no tiene células plasmáticas clonales y no tiene daño a órgano blanco, entonces esto es lo que se conoce como MGUS, o sea, la gamapatía monoclonal de significado incierto. Por otro lado, tenemos a un paciente que tiene las células plasmáticas clonales y tiene la proteína monoclonal, pero no tiene daño a órgano blanco. Entonces, a eso se le conoce como mieloma múltiple asintomático. Y bueno, ya cuando tiene las 3 cosas, pues es el mieloma múltiple sintomático, ¿no? Se está dando síntomas. De forma rutinaria, estos son los estudios que se le tendrían que hacer a alguien que está siendo pues, evaluado por una probable gamapatía monoclonal. Es importante que siempre al diagnóstico se pidan todos completos porque necesitamos ver cuál es el mejor sitio para poder medir el seguimiento de la enfermedad. Entonces, en cuanto a los estudios, en suero tenemos que pedir una electroforesis, una inmunofijación, que ahorita lo vamos a ver, y la cuantificación de inmunoglobulinas. Esto porque aquí lo que vamos a tener son 2 escenarios distintos. Uno en el que todas las en el que todas las inmunoglobulinas estén bajas, y eso generalmente es cuando son mielomas de cadenas ligeras, o que la afectada esté elevada. También dentro de los estudios de suero hay que pedir los niveles de cadenas ligeras libres, porque como vimos hay mielomas que entran dentro de esta clasificación y solo se va a poder cuantificar la enfermedad midiendo esas cadenas ligeras libres. En cuanto a los estudios que se deben de hacer en orina, pues también es la electroforesis y la inmunofijación, que este estudio de la inmunofijación en orina también se conoce como la proteína de Bence-Jones. Hay pacientes que lo mejor para medir la enfermedad va a ser la electroforesis en suero, pero hay pacientes que no van a tener un pico monoclonal tan claro en el suero y nos funciona mejor la electroforesis de proteínas en orina. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda estamos viendo una inmunofijación que se hace en geles. Vamos a recordar un poco de bioquímica. Y bueno, aquí lo que podemos ver en este paciente es que tiene una banda monoclonal anormal en IgG y una en kappa. Entonces la inmunofijación nos permite ver cuál es la proteína monoclonal que está afectada. En este caso, pues es claramente IgG kappa. Esto de la derecha es una electroforesis. Recordemos un poco el orden de cómo vemos las cosas en electroforesis. Es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿no? Entonces acá podemos ver la electroforesis de un paciente con mieloma. Aquí está la albúmina, aquí está alfa 1, alfa 2. Aquí estamos viendo a beta. Y gamma, en donde vemos un franco pico monoclonal que podemos cuantificar en gramos por decilitro. Esto es muy importante porque nos va a servir para medir la respuesta al tratamiento, como ya habíamos mencionado. Este paciente en particular tiene un pico monoclonal de 5.5 gramos por decilitro y después de cada ciclo entonces de tratamiento iremos midiendo para cuantificar el porcentaje de respuesta. De ahí la importancia de la electroforesis. Ahora, los últimos criterios diagnósticos del grupo de mieloma cambiaron un poco. Antes, para decir que era mieloma, se necesitaba fuerza, tener alguno del daño a órgano blanco o del CRAP del que estábamos hablando. Y en estos últimos se agregaron algunas otras características que, aunque no tengan CRAP, podemos decir que es un mieloma sintomático. Y bueno, esto se conoce como eventos definitorios de mieloma. Entonces, para decir que es mieloma tenemos que tener las células plasmáticas clonales, la cuantificación de la proteína monoclonal y algún evento definitorio de mieloma, que puede ser por daño a órgano blanco, que es el mismo CRAP que ya habíamos visto,
pero aquí vemos los parámetros pues más claros, ¿no? El punto es ver ya en concreto los valores para darle el punto, pues, ¿no? Entonces tenemos que tener una hipercalcemia, que tiene que ser con un calcio superior a 11 miligramos por decilitro. Falla renal, que se considera si depura menos de 40 pues, mililitros por minuto, o si la creatinina está arriba de 2 miligramos. Anemia, que se puede definir por dos formas distintas. Uno es cuando disminuyó la hemoglobina más de 2 gramos de la basal. Es decir, si estamos viendo a un paciente que tiene 13 de hemoglobina, pero podemos ver una biometría hemática del año anterior con 17 de hemoglobina, pues aunque tenga 13 ahorita, sí bajó más de 2 gramos de su hemoglobina basal. Entonces se considera como anemia. O si no conocemos la hemoglobina basal del paciente, con menos de 10 gramos de hemoglobina actual. Y bueno, finalmente lesiones óseas, que aquí se consideran una o más lesiones osteolíticas, que generalmente vamos a medir por radiografía, por rayos X. Ahora, estos son los últimos eventos que se agregaron en la última modificación, que también son definitorios de mieloma. Entonces, si un paciente tiene más del 60% de células plasmáticas en médula ósea, ya se considera como un evento definitorio de mieloma. Acuérdense que para el diagnóstico necesitábamos 10%, pero si un paciente tiene más del 60%, aunque no tenga daño a órgano blanco, ya es evento definitorio de mieloma. Acá lo mismo, la relación de las cadenas ligeras libres, ¿no? Si la cadena afectada es más de 100 veces a 1 en relación a la cadena no afectada, también se considera como un evento definitorio de mieloma. Y finalmente, una lesión ósea por resonancia magnética. No en todos lados, pero en algunos lugares del mundo tienen protocolos de resonancia magnética de baja radiación, en donde se analiza el esqueleto completo pero a dosis bajas. Entonces, si hay más de una lesión focal por resonancia magnética, que obviamente tiene muchísimo más sensibilidad que las radiografías, también se considera como un evento definitorio de mieloma. Entonces, recordando un poco del espectro de las gamapatías monoclonales, ya lo habíamos visto de forma global, pero el mieloma múltiple asintomático va a tener el pico monoclonal, que estamos viendo aquí, y va a tener células plasmáticas, pero entre el 10 y el 60%, para decir que es asintomático. Y además, otro criterio para decir que es asintomático justamente es que no debe de haber daño a órgano blanco, ¿no? Eso es elemental. Las gamapatías monoclonales de significado incierto van a tener un pico monoclonal que generalmente pues, es más pequeño en comparación con este. Más del 10% de células plasmáticas y ningún síntoma. Y algo importante es que la gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo IgM se clasifica de forma distinta porque, como ya habíamos visto, IgM nos debe hacer pensar en Waldenström. Aquí el pico monoclonal debe ser por lo menos de 3 gramos sobre decilitro, no tener infiltración linfoplasmocítica y no haber síntomas, pero síntomas enfocados a los síntomas de Waldenström, no de mieloma. Entonces no debe haber anemia, no debe de haber síntomas generales y tampoco debe de haber hiperviscosidad. Acá vemos el riesgo que presentan de evolucionar a pues, alguna otra patología de este espectro de gamapatías monoclonales. Acá pues el mieloma múltiple asintomático o indolente generalmente va a progresar 10% por año los primeros 5 años, y esto pues a lo que va a progresar es a un mieloma múltiple, evidentemente sintomático. MGUS tiene una tasa de progresión mucho más baja, de hecho por eso a estos no hay que hacerles nada más que vigilarlos, solo 1% por año, y pueden evolucionar a mieloma
amiloidosis o algún plasmocitoma. Y la MGUS de tipo IgM va a evolucionar a macroglobulinemia de Waldenström entre 1 a 5% por año. Para el pronóstico, una de las escalas que se utiliza es la ISS, que toma en cuenta dos cosas: la beta 2 microglobulina y la albúmina. Si alguien tiene una beta 2 microglobulina arriba de 5.5, ya se considera como un ISS de 3. Si por el contrario esta beta 2 microglobulina está en 3.5 y tenemos una albúmina también de 3.5, es un ISS de 1. Y bueno, en medio pues se quedan los ISS de 2. Esta escala se hizo hace muchos años y en su tiempo correlacionaba muy bien con estas supervivencias que tenemos a la derecha. Una mediana de supervivencia global en los ISS1 de 62 meses y la peor de 29 meses. Entonces, cabe destacar que mieloma es una de las enfermedades que en los últimos años más opciones nuevas de tratamiento ha tenido, de la que más fármacos se han aprobado y en la que los avances han sido realmente efectivos. La supervivencia se ha duplicado, bueno, yo diría que se ha más que duplicado en los últimos años, y hoy en día no es raro pacientes que pueden vivir 8, 10 años con mieloma múltiple, cuando antes era una patología que se asociaba a un pronóstico pues bastante malo y a una supervivencia muy pobre. Otra de las escalas viejitas que se sigue utilizando y que seguramente nos pueden preguntar en algún examen es la escala de Dury-Salmon. Tiene muchas características, pero básicamente van a ser 3 estadios: 1, 2 y 3. Y bueno, también podemos subclasificar en A o en B, dependiendo si tiene falla renal, o sea, tomando en cuenta el parámetro de la creatinina sérica, ¿no? Entonces, le vamos a dar al paciente un estadio, por ejemplo, 2B. Así es como se dan los estadios en esta escala. Y bueno, si se dan cuenta, en estas etapas de esta escala, claro, se va a cuantificar al mieloma de cierta forma. Entonces, para el estadio 1 que están viendo aquí, tenemos que tener una hemoglobina mayor a 10, la calcemia debe ser menor a 12. En cuanto a las lesiones líticas, pues deben ser las mínimas, una única lesión o ninguna. Y pues la proteína monoclonal relativamente baja. Y bueno, para el Dury-Salmon de tipo 3 será todo lo contrario. Tendremos una anemia pues mucho más profunda, con una hemoglobina menor a 8.5, una hipercalcemia arriba de 12, muchas lesiones líticas y una proteína monoclonal pues muy elevada. Quedaría como intermedio si no cumple pues ni uno ni el otro, ¿no? Así como lo habíamos visto en la otra escala. Hay otras escalas que se han hecho más actuales, por lo que se ha visto en casi toda la hematología maligna. Se sabe muy bien que el mieloma se asocia a ciertas alteraciones cromosómicas específicas. Si nos damos cuenta, casi todas las translocaciones tienen que ver con el cromosoma 14, porque ahí es donde se cuantifican las inmunoglobulinas. Entonces se pueden clasificar de acuerdo al riesgo citogenético en un riesgo estándar, en un riesgo alto y en un riesgo intermedio. La mayoría va a quedar en estándar, que son estas alteraciones que están aquí. Y bueno, probablemente lo más importante a grabarse es la de lesión del cromosoma 17P, que si recuerdan, pues prácticamente todo lo que hemos visto es malo. Tener lesión del 17P se asocia a un mal pronóstico. Entonces, generalmente el mieloma, cuando hacemos el aspirado de médula ósea, también tomamos cariotipo y pruebas para FISH para poder detectar estas anormalidades. Existe hoy en día un ISS revisado que está mucho más actualizado de acuerdo a lo que tenemos en la actualidad para clasificar a los pacientes. Toma en cuenta lo mismo que el ISS normal, que es la albúmina y la beta 2 microglobulina, pero para poder decir que es estadio 1 se tendría que agregar que no tengan un cariotipo de alto riesgo y una DHL pues normal.
Y bueno, cariotipos de alto riesgo, que serían, por ejemplo, el 414, el 416 o la de lesión del 17P que estábamos hablando, y una DHL elevada, ya lo hacen un ISS revisado, pues en estadio 3. En cuanto al tratamiento, hay dos formas grandes de estructurarlo. Vamos a clasificar al paciente en si es o no candidato a trasplante, que en mieloma pues va a ser un trasplante autólogo. Acuérdense que el trasplante autólogo es cuando se ocupan células del mismo paciente. Entonces, por un lado, dentro de esta clasificación estarán los pacientes jóvenes, por lo general, o que sean candidatos a un trasplante independientemente de la edad. Y por otro, pues vamos a tener a los pacientes mayores que no son candidatos a trasplante. En realidad esta división pues cada vez es menos clara porque como vamos a ver en los esquemas de tratamiento subsecuentes, se comparten muchos datos entre ambos grupos. Entonces pues eso es lo que lo hace un poco impreciso. Como les decía, el tratamiento ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Hace 15 años se daba quimioterapia convencional con este esquema que se conocía como BAT, que ya no se usa hoy en día, pero bueno, el BAT llevaba vincristina, adriamicina y dexametasona. O sea, parecería, como ya lo hemos visto, un tratamiento para linfoma o leucemia, ¿no? Algunos fármacos de quimioterapia, sin embargo, todavía se utiliza, como la ciclofosfamida o el melphalan, y pues la misma dexametasona. El BAT es el que ya no se usa tanto. Después, tenemos acá, surgieron nuevos fármacos que se consideran como novedosos para mieloma, que son los inmunomoduladores, como la talidomida o la lenalidomida, que estamos viendo de este lado. También tenemos a los inhibidores de proteasomas en otro gran grupo, como el bortezomib. Y bueno, en los últimos años se han aprobado muchos nuevos fármacos en mieloma. Digamos, el inmunomodulador pues, más reciente es la pomalidomida. Tenemos también nuevos inhibidores de proteasomas como el carfilzomib y el ixazomib. Y también ya tenemos anticuerpos monoclonales que van dirigidos principalmente a CD38 y a CD138, que si recordamos más bien, se expresan siempre en las células plasmáticas. Y bueno, algunos otros, ¿no? De todos estos tratamientos, por razón de costos, ciclofosfamida y talidomida, que están viendo aquí en rojo, siguen siendo la base de tratamiento en muchos lugares de México, porque los demás tratamientos actuales, pues sí, son muy efectivos, pero también son muy costosos, hay que ser realistas. Por otro lado, los trasplantes en mieloma múltiple se hacen con dosis altas de melphalan. Y bueno, también es importante destacar que la dexametasona es el único que utilicemos el esquema que sea, va a estar presente. Porque es un medicamento muy efectivo para las células plasmáticas y que además sinergiza muy bien con todos los demás. Ahora, estos son los tratamientos que están aprobados hoy en día para la primera línea. El ideal sería dexametasona, lenalidomida y bortezomib. En ciertos pacientes de alto riesgo se puede dar carfilzomib en lugar de bortezomib en primera línea y pues cada vez hay más esquemas en donde se agrega el anticuerpo pues monoclonal en primera línea. Los más novedosos que pues habíamos visto en la primera diapositiva de estos fármacos son los que se usan primordialmente en segunda o en tercera línea de tratamiento, que es cuando ya tenemos un estadio de la enfermedad un poco más agresivo. Esto que estamos viendo aquí es un esquema general de cómo es el tratamiento en mieloma. Lleva una etapa de inducción, después consolidaciones, ahí es donde se puede agregar el trasplante autólogo, y al final una etapa de mantenimiento. Aunque suena muy complejo pues, el tratamiento de mieloma en general, la principal ventaja es que son tratamientos que se toleran muy bien. Tienen muy baja toxicidad según informes que estaba revisando y casi todos pueden tener o pueden ser puramente ambulatorios. Incluso algunos de ellos son vía oral y subcutáneo, entonces eso hace que no tengan los pacientes que acercarse ni siquiera al hospital. Entonces se convierte más en un tratamiento como pues para el manejo de una enfermedad crónica más que en una quimioterapia.
Además, con los esquemas actuales el cabello no se cae y no se tiene que poner nada intravenoso. Entonces, pues el paciente puede llevar una vida normal mientras lleve este tratamiento para mieloma. Aquí les presento uno de los tantos algoritmos para el tratamiento de pacientes jóvenes o elegibles a trasplante. Aquí varía según el riesgo que tengan. Los de riesgo estándar e intermedio, como les había dicho, el tratamiento de elección es este VRD, que pues es bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Y en los pacientes de alto riesgo es en los que se podía dar carfilzomib en lugar de bortezomib. Entonces estos pacientes deben de recibir 4 ciclos, después ser trasplantados y por último continuar con mantenimiento, que en general es con lenalidomida o bortezomib por al menos 2 años. Acá tenemos la contraparte, en donde vemos el esquema para los pacientes que no son candidatos a trasplantes. Entonces, en este algoritmo, pues no se va a incluir el trasplante. Pero bueno, si se fijan, el tratamiento inicial puede ser exactamente el mismo, VRD. La diferencia es que no se dan 4 ciclos, sino pues año o año y medio de tratamiento continuo, pero como les decía, pues es vía oral o subcutáneo, entonces los pacientes no tienen que ir al hospital. Los de alto riesgo, pues igualmente se pueden manejar con carfilzomib en lugar de bortezomib y después dejarlos en mantenimiento. Para evaluar la respuesta de los pacientes, como ya les había mencionado al principio, de forma rutinaria se debe cuantificar la proteína monoclonal y la respuesta al tratamiento se puede clasificar como respuesta completa, muy buena respuesta parcial o una respuesta parcial. Vamos a decir que el paciente tiene una respuesta completa cuando ya no se ve la proteína monoclonal o si era de cadenas ligeras se normalizó la relación de la cadena ligera afectada con la normal y además menos del 5% de células plasmáticas en médula ósea. Muy buena respuesta parcial es cuando ya no está la proteína monoclonal, pero la inmunofijación sigue siendo positiva. O cuando disminuyó al menos 90% la relación de las cadenas ligeras de la normal sobre la normal. Y bueno, la respuesta parcial es al menos un 50% de disminución del pico monoclonal. Con esto terminamos la presentación del día de hoy. Espero que les haya servido y bueno, me mantengo a sus órdenes a través de los correos y contactos que ya tienen de mi persona. Entonces, muchas gracias.